Bueno, entonces el primer ejercicio va a ser un ejercicio de estática que dice así. Considera una escalera de largo L mayúscula y masa M mayúscula que está sujeta a la pared por una rótula y se apoya en el piso liso formando un ángulo φ. La escalera está en equilibrio estático. Sobre la escalera también actúa un cable por el que a través de una polea cuelga una masa M minúscula. El tramo horizontal del cable pasa a una altura h con respecto al piso. Entonces, para la parte A nos piden determinar las fuerzas que actúan sobre la escalera y para la parte B nos dan una condición que dice así. Si la rótula no existiera y la escalera estuviese apoyada en la pared lisa, calcule el valor de M minúscula, que es la masa que está colgando, para que la escalera no caiga. Bueno, entonces dado que el ejercicio nos dice que está todo estático, significa que no hay nada que se está moviendo. Tanto la escalera, acá representada como la masa M, ninguno está en movimiento. Ahora, para nosotros poder ver las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos y poder empezar a hacer nuestros cálculos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá vamos a representar con las flechas cuáles son las fuerzas y hacia dónde están apuntando de cada cuerpo. Entonces, el primero que nosotros siempre notamos va a ser el peso de la misma escalera, representado por mg. Este peso va a ser aplicado a la mitad de la escalera, dado que su masa está uniformemente distribuida, ¿sí? El centro de masa de la escalera va a estar justo a la mitad. La segunda fuerza que nosotros podemos notar va a ser la normal, que como sabemos ya de introducción a la mecánica siempre va a ser perpendicular a la superficie. Ahora, acá hay algo importante. En esta parte que está acá, nosotros tenemos que la escalera está anclada. Cuando nosotros tengamos este tipo de ejercicios, tenemos que pensar, cuando tengamos un pivote, que con respecto a ese punto la escalera puede girar. Ahora, quiero que lo vean, como para que sea más claro, veanlo como si fuese un clavo que tiene acá anclado la escalera, el cual genera fuerzas tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿sí? Por lo general, por principio de acción y reacción, se dibuja la flecha que va hacia el eje vertical, se dibuja hacia arriba, y la horizontal, como está apoyado, se dibuja hacia la izquierda. Ahora, si ustedes dibujan esta fuerza horizontal, la dibujan hacia la derecha, ¿sí? No va a haber mayor problema, lo único que les va a pasar es que va a quedar al final del ejercicio, cuando calculen esa fuerza horizontal, les va a quedar con el signo cambiado. Pero en el fondo es lo mismo, como están diciendo que va a estar hacia la derecha, pero como le queda con el signo cambiado, significa que en verdad está hacia la izquierda. ¿Se entiende? Vamos. Entonces, la siguiente fuerza que nosotros podemos ver va a ser la tensión generada por la cuerda que está atada a la masa M minúscula. ¿Sí? Esta tensión, como es la misma cuerda, va a ser la misma tensión representada en esta parte que está acá. Entonces, nos pasamos a analizar la siguiente masa, que va a ser la M minúscula, y vamos a tener que hay dos fuerzas actuando sobre ella. Primero, su propio peso, que va a estar representado por mg, que va a ser M minúscula, y la tensión hacia arriba, ¿cierto? Bueno, entonces una vez que tenemos nuestro diagrama cuerpo libre y tenemos todas nuestras fuerzas representadas, nosotros tenemos que poner las condiciones de equilibrio estático, las que dicen que tanto la sumatoria de fuerza como sumatoria de torque son cero. La sumatoria de fuerzas tenemos que representarlas tanto en el eje X como en el eje Y, lo que significa que la sumatoria de fuerza en el eje Y, si es cero, significa que no hay movimiento en ese eje, y lo mismo para el eje Y. Con respecto a la sumatoria de torque, dice que si es que el torque total es cero, significa que no está girando con respecto a ningún punto, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces acá tenemos nosotros nuestro DCL, el cual habíamos hecho delante. Ya, para empezar a estipular nuestras condiciones, ¿cierto? Nuestras ecuaciones, lo primero que nos fijamos va a ser en la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Primero lo vamos a hacer para la escalera. Entonces, acá, denme un segundo, acá está el puntero. Ya. Analizando la sumatoria de fuerzas, vamos a ver cuáles son las que van para arriba, ¿cierto? Las que están definidas positivas y las que están definidas negativas. Las fuerzas que van para arriba va a ser la normal y la vertical en el pivote, ¿cierto? Entonces ponemos que la normal más la vertical menos el peso, que va a ser la de la escalera, va a ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, despejando, nos va a quedar esta expresión que está acá. Le vamos a poner 1 para poder manejarnos más adelante, ¿sí? Luego, para la sumatoria de fuerza en el eje X, lo mismo. Vamos a tener que la horizontal va a estar definida negativa por cómo hicimos el dibujo, y la tensión hacia la derecha, los cuales también tienen que sumar 0, lo que nos da que la horizontal tiene que ser igual a la tensión, ¿sí? Por otro lado, cuando analizamos la masa M minúscula, vamos a tener que para arriba está la tensión y, perdón, acá faltó, para abajo va a estar
el peso, ¿sí? Por lo tanto, nos va a quedar que la tensión va a ser igual al mg, que va a ser el peso de la masa minúscula. Este que está acá, esta T, la podemos llegar y reemplazar en la sumatoria de fuerzas del eje X de la escalera, y nos va a quedar en el fondo que la horizontal va a ser igual a mg. Una vez calculada las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el Y, tenemos que hacer la sumatoria de torque. Ahora, para hacer esta sumatoria de torque siempre tenemos que fijarnos en qué punto vamos a usar como referencia para hacer esta sumatoria. Entonces, siempre nos conviene hacer o usar un punto a nuestra elección que nos convenga. En este caso, nuestro punto, el más conveniente, va a ser la rótula. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la fórmula de torque va a ser torque igual a la fuerza producto cruz por la distancia. ¿Qué significa esto? Que si nosotros empezamos y usamos un sistema de referencia en el cual tenemos una distancia que es 0, la fuerza se nos va a ir a 0, ¿cierto? Entonces el torque en ese punto va a ser 0. ¿Qué significa esto? Si utilizamos, y nos fijamos en el diagrama cuerpo libre, y utilizamos el pivote como nuestro punto 0, significa que tanto la fuerza vertical como la fuerza horizontal, como tienen un punto, o sea, una distancia 0, con respecto al mismo pivote, entonces el torque en ese punto con respecto a esa fuerza va a ser 0. Luego lo que nos queda es empezar a hacer nuestra sumatoria de torque. Entonces vamos a partir, denme un segundo, aquí está. Vamos a partir con la fuerza normal, que en nuestra sumatoria de torque está acá. ¿Qué significa esto? Voy a poner entre paréntesis todas las que son distancias a lo largo de mis ayudantías, todas las que requieran de esta modalidad. Entre paréntesis vamos a poner las distancias. Entonces, el torque que realiza la fuerza normal N va a estar a una distancia, ¿cierto?, de L seno de phi. Si podemos, como podemos apreciar acá, L va a ser el largo total de la escalera. Ahora, nosotros lo que necesitamos es ver la distancia total a la cual está siendo aplicada con respecto al pivote, pero que sea de forma perpendicular, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? La normal acá va hacia arriba, acá, y nosotros lo que necesitamos es esta distancia que está acá. De tal forma, como estamos haciendo producto cruz, que esto sea un ángulo recto. Esta distancia en verde, que está acá, es la misma distancia L seno de phi, ¿cierto? Como la escalera mide L, nosotros lo que tenemos que hacer para encontrar esta medida va a ser multiplicarlo por seno de phi para calcular su componente en ese eje. Este componente, L seno de phi, va a ser la distancia a la que está siendo aplicada la fuerza normal, ¿cierto?, con respecto al pivote. Bueno, me quedo mencionar que como estamos haciendo producto cruz, nosotros vamos a utilizar la regla de la mano derecha, ¿cierto? Por lo tanto, como nosotros estamos desde el pivote hacia la izquierda y el producto cruz hacia allá, ¿cierto? Y el producto cruz es con respecto a la normal que está siendo aplicada hacia allá, por regla de la mano derecha, nosotros vamos a tener que el signo de esta expresión, de toda esta expresión que está acá, que corresponde a la fuerza normal, va a ser con signo negativo. Entonces ahora pasamos a analizar la siguiente fuerza, que va a ser el peso de la escalera, mg. Entonces todo este término que está acá corresponde al torque generado por esta fuerza. mg va a ser la fuerza, ¿cierto?, la cual está siendo aplicada a una distancia de L medios seno de phi. ¿Por qué L medios? Porque la fuerza mg está siendo aplicada, a la mitad de la escalera, ¿cierto? Entonces desde aquí hasta acá hay L medios, y como nosotros sabemos que está siendo aplicada hacia abajo, al llevarlo al dibujo, queda de esta forma. La flecha va hacia abajo, ¿sí?, aplicado, esto que está acá mide L medios, por lo que nosotros queremos su proyección en el eje X, lo voy a volver a poner en verde, de esta distancia que está acá. Aplicando la regla de mano derecha nos va a quedar que el signo de esta expresión va a ser positivo. Por último, la fuerza que nos queda analizar va a ser la tensión, ¿sí?, que está haciendo su fuerza hacia la derecha. Ahora, esta tensión, como lo habíamos visto delante, es igual a mg.
por la ecuación que habíamos sacado de equilibrio de la masa n minúscula. Y lo que nos queda por ver es la distancia a la que está siendo aplicada esta fuerza con respecto al pivote. Así que aquí necesito que presten atención. Nosotros sabemos que toda la barra mide L. Por lo tanto, nosotros sabemos que todo esto que está acá va a medir L por el coseno de phi, ¿cierto? Dado que está en el eje vertical. Y estamos haciéndolo con respecto a este ángulo que está acá. Luego, nosotros solamente queremos esta parte que está acá, que es donde está siendo aplicada la fuerza T, ¿cierto? Entonces, a todo este tramo que está acá, que es igual a L por el coseno de phi, tenemos que quitarle este tramo que está acá, que va a corresponder a una altura h, como podemos ver acá en la imagen. Por lo tanto, nos va a quedar que esta tensión T va a estar siendo aplicada de forma perpendicular a una distancia L coseno de phi menos h, ¿sí? Por regla de la mano derecha, por el producto cruz, como la tensión T va hacia la derecha y tenemos esto hacia abajo, vamos a tener que el signo va a ser positivo. Todo esto que está acá va a corresponder, nuevamente, para esto lo vamos a analizar un poco más con calma y después vamos a empezar a agarrar más vuelo, ¿sí? Va a ser el torque correspondiente a la normal, al peso y a la tensión. Tanto B como H se nos van a cero y toda esta sumatoria tiene que ser igual a cero. Entonces, como resultado de hacer la sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y junto a la sumatoria de torque, nos da tres ecuaciones para tres incógnitas, ¿sí? Que corresponden a la normal, a la vertical en el pivote y a la horizontal en el pivote. Entonces, como sabemos, tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, tenemos todo para poder desarrollarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es empezar a desarrollar el sistema de ecuaciones. De la ecuación 2, que es la sumatoria de fuerza en el eje X de la escalera, vamos a tener que, al igualar, como lo teníamos anteriormente, que la tensión era igual a mg y que la horizontal era igual a la tensión, entonces tenemos que la horizontal va a ser igual a mg. Así que muy rápidamente pudimos calcular la primera incógnita. Luego, para poder despejar la siguiente, que va a ser la normal, en la ecuación 3, que corresponde a la ecuación de torque, vamos a reemplazar, perdón, no vamos a reemplazar nada, vamos a despejar la variable n, ¿cierto? Esta ecuación, como está igualada a 0, lo único que tenemos que empezar a hacer es despejar la normal, ¿cierto? No es muy complicado, como está igualado a 0, lo único que tenemos que empezar a hacer es pasar todo hacia el otro lado y despejar la normal, lo que nos da este resultado que está acá, ¿sí? Ahí les dejo el desarrollo para que si ustedes quieren ejercitar el álgebra le den nomás. Y bueno, ya en este punto solamente nos queda despejar la V, que corresponde a la fuerza vertical en el pivote, y reemplazamos la normal que habíamos calculado anteriormente en la ecuación 1, que es la sumatoria de fuerza en el eje Y, y podemos despejar la vertical. Entonces, haciendo un resumen, quiero que se queden con que siempre que estamos trabajando en un ejercicio de estática, nosotros vamos a tener que usar la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, y al mismo tiempo la sumatoria de torque. Y así vamos a poder despejar todas las incógnitas que aparezcan en nuestro problema. Ya, entonces ahora pasamos a la parte B, que dice que si la rótula no existiera y la escalera estuviese apoyada en la pared lisa, y eso es importante, lo vamos a destacar, pared lisa, calcule el valor de m minúscula para que la escalera no caiga. Entonces, si es que analizamos el dibujo nuevamente y nos fijamos en la parte que está la rótula, tenemos que hacer como si es que esa rótula no existiera, simplemente estuviese apoyada. ¿Qué significa eso? Significa que ya no vamos a tener la reacción en el eje X y en el eje Y como lo teníamos delante, sino que en vez de eso, al no estar apoyado en la rótula, ¿cierto? Vamos a tener que la vertical, la fuerza vertical en ese punto va a ser 0 y que la normal, que
está en la parte inferior, va a tener que sopesar, por así decirlo, todo el peso de la escalera. Por lo tanto, la normal va a ser mg correspondiente al peso de la escalera. Al no estar apoyado en la rótula, ¿cierto? Vamos a tener que la vertical, la fuerza vertical en ese punto va a ser 0 y que la normal, que está en la parte inferior, va a tener que sopesar, por así decirlo, todo el peso de la escalera. Por lo tanto, la normal va a ser mg correspondiendo al peso de la escalera. Entonces, lo único que queda es reemplazar estas nuevas condiciones de que B va a ser igual a 0 y de que N va a ser igual al peso de la escalera. Las reemplazamos en las ecuaciones anteriores y nos va a dar que la masa M, que va a ser la que cumple con estas condiciones, nos va a dar este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, mucho ojo para este tipo de ejercicios, porque cuando nos empiezan a dar condiciones, por ejemplo, de que ya no va a ser una rótula, sino que va a estar apoyado, o cuánto es la masa máxima tal que pase tal condición, nosotros tenemos que elaborar esas condiciones de forma matemática y después reemplazarlo en las ecuaciones que ya tenemos, ¿sí?